Sean todos ustedes bienvenidos al programa que presentamos el día de hoy, que tiene que ver con la serie de programas que está presentando la CUAED con el Instituto de Investigaciones Biomédicas y que estamos tratando de llevar a ustedes el por qué es importante la investigación biomédica, cómo sirve la investigación biomédica para mejorar la salud de los mexicanos. Y en esta ocasión tengo el honor que me acompañen la doctora Gladys Fragoso, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Ella es parte del Departamento de Inmunología. También tenemos en esta ocasión el gran honor de que nos acompañe la doctora Agnes Fleury, que es investigadora del Departamento de Genómica, es algo así como Genómica y Toxicología Ambiental, y ella trabaja en la unidad periférica que tenemos en el Instituto Nacional de Neurología Manuel Velasco Suárez. Y en esta ocasión nos acompaña alguien que no es de biomédica, pero que es parte del grupo que estamos trabajando en lo que vamos a platicar, que es el doctor José Iván Suárez Betancourt. El doctor José Suárez Betancourt es jefe del departamento Sánchez Betancourt. Es el jefe del Departamento de Medicina y Zootecnia de Cerdos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Yo quisiera darles la bienvenida, me parece maravilloso que estén con nosotros, y estos programas se han dedicado a platicar un poco acerca de los programas que hemos desarrollado de investigación en biomédicas. En esta ocasión, este programa se dedica a lo que es el desarrollo de vacunas y y métodos de diagnóstico. El nombre formal del programa es Desarrollo y Optimización de Vacunas, Adyuvantes y Métodos de Diagnóstico. Y con esto quisiera yo empezar preguntándole a la doctora Gladys Fragoso, ¿por qué es importante este programa? ¿Por qué desarrollamos este programa en biomédicas? Bueno, Pati, creo que es del dominio común de todo mundo que el ser humano y todos los animales estamos expuestos continuamente a patologías que pueden ser de origen infeccioso o no infeccioso. Y pues como labor nuestra es tratar de buscar estrategias que nos ayuden al control y a la prevención de todo este tipo de patologías, de enfermedades. Y pues la mejor forma de pensar cómo controlar estas enfermedades pues es a través de la vacunación. Y por supuesto el diagnóstico temprano que nos permita, si aquellos que no pudieron vacunarse o que no quedaron protegidos por la vacunación, pues al menos tener un diagnóstico temprano que nos permita comenzar a tratar de manera rápida la enfermedad, ¿no? Y bueno, un aspecto muy importante dentro de las vacunas pues es optimizar las vacunas, porque las vacunas no van a funcionar igual en todos los individuos y por eso está esa ruta que se conecta, que es el desarrollo de adyuvantes que ayudan a mejorar las vacunas. ¿Qué son los adyuvantes? Los adyuvantes son moléculas que se han utilizado desde hace mucho tiempo, que cuando se administran junto con la vacuna pueden incrementar o potenciar la respuesta inmune que va a desarrollar tu organismo en contra del agente infeccioso y entonces ayudan a que se mejore la protección hacia la... O sea que algunas vacunas tienen adyuvantes. La mayor parte de las vacunas tienen adyuvantes, Pati. De hecho, son muy pocas las vacunas que tienen per se capacidad protectora y capacidad adyuvante. Y mira, por ejemplo, en la gráfica que estamos viendo ahorita en la pantalla, lo que se espera de una vacuna es que se incremente más rápidamente la respuesta inmune, sea más grande la respuesta inmune que se establece y que se mantenga prolongada a lo largo del tiempo. Entonces, la gráfica en rojo ves cómo sería la respuesta ante a una molécula que no tiene adyuvante, una vacuna que no tiene adyuvante. Y la gráfica en azul tú puedes ver cómo cuando la vacuna tiene adyuvante es más rápida la respuesta, es más alta la respuesta inmune y se lo mantiene a lo largo del tiempo. Luego vamos a tratar un poquito más lo de adyuvante porque creo que es un tema muy importante, pero quisiera yo platicar un poquito con la doctora Fleury acerca de
porque ya lo que ya, como tú lo mencionabas, obtenemos métodos de diagnóstico más efectivos o tenemos las vacunas. Si tenemos métodos de diagnóstico más efectivos, ¿cómo funcionan y por qué? Pero directamente yo sé que tú trabajas en métodos de diagnóstico hoy en día en neurocisticercosis. Entonces, ¿por qué la neurocisticercosis? ¿Por qué es importante? ¿Qué frecuencia hay en el país de neurocisticercosis? Okay. Mira, primero la neurocisticercosis, ¿qué es? Es la localización en el sistema nervioso central de la larva del parásito Taenia solium. Uno se infecta por medio de comer alimentos contaminados por estas larvas que se encuentran en la materia fecal de los seres humanos infectados. Y aunque hemos hecho mucho, ahí en la imagen, en la pantalla, se ve el ciclo de vida de esta parasitosis. Efectivamente, como vemos, uno se infecta de neurocisticercosis comiendo estos huevos que vienen de un portador infectado por el parásito adulto, y el ser humano, el portador de este parásito adulto, se infectó a su vez comiendo carne de cerdos infectado. Bueno, es un padecimiento que es muy variable su gravedad. Tenemos casos muy benignos, ¿no?, donde el parásito sube al cerebro y el mismo sistema de defensa, el sistema inmunológico del portador, mata solo el parásito. Pero tenemos casos también muy complicados, en particular en función de la localización del parásito en el sistema nervioso central. Por supuesto, el poder diagnosticar tempranamente los enfermos es muy importante, ¿no? Porque, pues, como cualquier padecimiento, si esperamos tiempo, hay daño en el organismo. Es difícil diagnosticarlo. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo sé que una de las cosas es que la gente empieza con dolores de cabeza severos, que también empiezan con convulsiones, pero eso puede ser síntoma de cualquier otra cosa. Entonces, por eso es tan importante un diagnóstico. Exacto, porque todos los síntomas, la neurocisticercosis puede provocar cualquier síntoma neurológico, ¿no? No hay nada específico. A nivel clínico ves una persona con síntoma, no, solamente la parte clínica no nos permite hacer el diagnóstico. La otra herramienta para el diagnóstico son los estudios de radiología, ¿no?, la tomografía y la resonancia magnética. Pero, pues, estos estudios son muy caros y todavía no están muy... Hay zonas del país, que no tienen disponibilidad de estas herramientas, ¿no? Más en zonas rurales, donde los pacientes vienen de zonas rurales, no todos, pero una grande proporción. Por eso nosotros hemos tratado de implementar un método diagnóstico serológico a base de muestra de sangre, para tratar de hacer que el diagnóstico sea más fácil, menos caro y más accesible a la mayor parte de la población. Aunque luego vamos a entrar otra vez para que nos platiques cuán efectivo es este método de diagnóstico. Sí quisiera que, pues, la gente que nos está viendo se llevara, pues, cuando menos una información. ¿Cuán frecuente es la cisticercosis? ¿Es frecuente? ¿No es frecuente? ¿Es un problema nada más de México o hay en otros países? No, debido a las características del ciclo de vida que vimos, realmente hay dos características que necesitamos para tener endemia de cisticercosis. Uno, que haya cerdos que son criados de manera rústica, es decir, que deambulan en los pueblos. Y segundo, que estos cerdos tengan acceso a la materia fecal humana. Quiere decir que no utilizamos letrinas. Es decir, que todos los países en los cuales, en ciertas zonas de su territorio, existen estas características, hay endemia. Y debido a eso, pues, la mayor parte de los países de América Latina, de África subsahariana y de Asia son los países endémicos. La frecuencia es muy difícil por eso, porque
por el diagnóstico que requiere radiología, pero hemos hecho algunos estudios en zonas rurales del estado de Puebla y de Morelos y encontramos que en comunidad rural la frecuencia, la prevalencia es de 9.5%. Fue muy, en los dos estudios encontramos eso. O sea, cerca de un 10%. Exacto. Cada 10 de cada 100 gentes tienen neurocisticercosis. Hay que, por suerte, la gran parte de estas personas infectadas son a priori asintomáticos, ¿ok? Porque el parásito justamente murió solito, pero de todas maneras muestra la importancia de este problema en México, ¿no? Y estos estudios no son tan viejas, fueron realizados en 2005, ¿no? Hace menos de 10 años. Nada más una cosa adicional de lo que ya comentó Áñez, es que en estas mismas comunidades, paralelo al estudio que se hizo en humanos, se detectó que más o menos el 35% de los cerdos rurales era cisticercoso. Entonces, ahí también se ve cómo se puede mantener el ciclo de vida, manteniendo la cisticercosis porcina y la población humana también infectada. Claro, que lo resolvió asintomáticamente, pero se ve cómo se mantiene el ciclo de vida en estas comunidades rurales. Que es muy importante y que vamos a continuar al ratito. Pero yo quisiera platicar con nuestro tercer invitado, porque a él lo invitamos porque él está en otra área que tiene que ver con los cerdos, porque es muy importante y esa es la parte que él se dedica. Pero, ¿qué pasa con la influenza? Que es un problema que estamos enfocando cada rato en estos días, que nos llevó con el H1N1, nos llevó a una problemática muy importante. ¿Nos podías platicar un poquito de eso, Iván? Sí, cómo no. De hecho, es parte del trabajo que estamos haciendo con el instituto. La Facultad Veterinaria hace un par de años, más o menos 2011, hizo una recolecta de muestras a nivel nacional. Fueron ¿De muestras de? De pulmón, de tejidos, principalmente de pulmón, a nivel de rastro. Fueron alrededor de 1,200 muestras. Y hicimos el diagnóstico con una prueba que se llama PCR, pero para identificar si eran positivos a influenza o no, para ver si encontrábamos el virus. Resulta... ¿Para influenza de cualquier tipo o algún tipo en especial? De hecho, esa era la idea. Ver si encontrábamos influenza y qué tipo de influenza encontrábamos. De las 1,200 muestras de 17 estados diferentes, solamente 30 muestras fueron positivas. Y, curiosamente, esas muestras fueron positivas al subtipo H1N1. Hay diferentes subtipos virales de influenza, todos son tipo A, pero dentro de los subtipos H1N1, algunos infectan al ser humano y algunos infectan al cerdo. Lo que queríamos ver primero era si eran positivos. ¿Cuántos de todas las muestras eran positivos? Y de los positivos, ¿cuáles tenían algún subtipo humano, si fuera el caso? En este caso, las 30 muestras positivas, que equivale a cerca del 2.5%, solamente presentaron el subtipo H1N1 porcino. Pero la intención en esta investigación, precisamente ahora con ustedes, es que detectamos algunos cambios mínimos en los virus, pero resulta que estos cambios mínimos en estos virus de origen porcino impiden un adecuado diagnóstico. Hace ratito estaban hablando referente a cisticercosis, de vital importancia el diagnóstico y de vital importancia la vacunación. En el caso de influenza, nosotros tenemos que enfocarnos precisamente a que si el diagnóstico es equivocado, pues todo va a salir mal. No puede haber una buena vacunación. Cuando hablas de diagnóstico equivocado, ¿qué quieres decir un diagnóstico equivocado? Que las muestras, aunque sean positivas con la técnica que nosotros utilizamos, si las mandamos a otro laboratorio, nos van a decir que son negativas. A eso me refiero con diagnóstico equivocado. ¿Por qué puede suceder esto? Precisamente porque la técnica que nosotros desarrollamos es específica para encontrar cualquier tipo de virus de influenza. No nada más pensando en qué es el porcino. Tenemos que abrir nuestro panorama porque el cerdo y otras especies que conviven con nosotros, incluso el humano, son susceptibles a ser infectados por virus de influenza. A ver, Iván, porque esto a mí no me queda nada claro. Cuando yo estudié, y eso fue hace muchos años, se decía que pues, los
las infecciones, o sea, un virus era específico de los cerdos. No, el virus del cerdo tiene que ver con el humano, no me quedó muy claro, a ver. No, de hecho, son de la misma familia. Nosotros podemos tener dos virus H1N1, pero uno con algunos cambios que permiten que se adhiera o infecte al ser humano. Y podemos tener otro virus H1N1, pero con cambios diferentes, que tiene afinidad por infectar al cerdo. ¿Y esto cómo lo podríamos contextualizar? Nosotros somos seres humanos, ¿estás somos seguro? mexicanos, ¿no? Bueno, somos mexicanos. Eso sí. Y nuestros genes determinan genéticamente cómo somos diferentes, nuestro aspecto es diferente. Sí. Y pasa lo mismo con los virus de influenza. Puede haber H1N1 y H1N1. Este tiene la capacidad de infectar al ser humano y este tiene la capacidad de infectar al cerdo. Pero lo que buscamos precisamente es hacer un diagnóstico que nos permita detectar, primero, si hay muestras positivas de influenza, y segundo, de qué origen vienen. Si es un virus H1N1 que tiene un origen humano, o que tiene un origen de aves, o que tiene un origen directamente porcino. Entonces, finalmente, la intención de identificar muestras positivas en cerdos es, primero, tener un adecuado diagnóstico y segundo, generar vacunas eficientes. Si ¿Vacunas eficientes para los cerdos o para los humanos? Para los cerdos. Vacunas ¿Y eficientes para qué para los quieren cerdos. vacunar a los cerdos? Bueno, por ahí tenemos una diapositiva, no sé si la pueden pasar, en donde se evidencia que los cerdos son susceptibles a ser infectados por virus. La siguiente, por favor. Son susceptibles a ser infectados por virus humanos. En las células hay receptores en el cerdo que permiten que el cerdo sea infectado por virus de humanos o por virus aviares. Si nosotros estamos monitoreando la población porcina a nivel mundial, podemos identificar si en algún momento pasó un virus H1N1 de humano al cerdo. O sea que sí pueden, eso era lo que yo te preguntaba hace rato, sí pueden pasar sí del se puede humano al contagiar un humano al cerdo o el Así cerdo es. al humano. Está comprobado la transmisión interespecies del humano al cerdo, precisamente porque el cerdo tiene la capacidad de ser infectado por varios virus de influenza. Entonces, el seguimiento que estamos haciendo permite detectar si en algún momento el cerdo es infectado por algún virus de otra especie, no nada más la del humano. A mí se me hace esto muy interesante y quiero retomar porque a mí no me queda muy claro cómo es posible que se infecte el cerdo de un virus de humano y lo que entiendo es que también se puede infectar de un virus de un pájaro, ¿no? Así es. De hecho, las aves acuáticas silvestres, esos patos que vemos migrando de un lago a otro, de un estado, incluso de Estados Unidos, que vienen aves migratorias, está comprobado que pueden contener la mayoría de los virus de influenza que existen o que se han reportado. Entonces, estos patos, de hecho vemos una imagen y es muy interesante. Estas aves acuáticas silvestres tienen la capacidad de portar uno o varios virus a la vez de influenza, pero resulta que actualmente al cerdo lo han asociado como receptor o mezclador de diferentes virus de influenza, precisamente por lo que les comentaba. Tienen la capacidad de ser infectado por varias especies. Pero en esta diapositiva que estábamos viendo, a través de la historia, se ha visto que las personas conviven con caballos y con perros para ir de caza. Resulta que en el año 412 a.C., Hipócrates hizo el primer reporte de la influenza, pero resulta que esas imágenes que vemos provenían o esas pinturas más bien, provienen de hábitats en donde hay humedales o lagos, en donde se va de caza la persona con su caballo y su perro, y posteriormente hay reportes en donde dicen, hubo una plaga que infestó sus cabezas, les generaba mucho dolor y vómito. A las personas, a los personas, cazadores. después, exactamente, a los cazadores. Y eso lo reportan en el año 1800 en Edimburgo, Escocia.
en donde una persona que apoyaba a la nobleza, a la realeza, estaba sorprendido de que él no se había infectado, él no había tenido ningún malestar. Es el primer indicio de inmunidad hacia la influenza, cuando después de una época de caza, muchas personas se enfermaron. Y ahí no está en ningún momento participando el cerdo. De hecho, años posteriores hubo una... A ver, es que no me queda muy claro. Cuando el cazador agarra un pato de esos salvajes, ¿se infecta de la influenza del pato? Si el virus está en el pato y hay un contacto directo, es probable que se infecte el perro y posteriormente pueda llegar al ser humano, porque es el animal de compañía. Eso sí es posible. O sea que nos contagiamos del perro. Nos podemos contagiar de otras especies. Aquí lo importante es identificar qué especie es la que puede contener más virus, en este caso los patos, las aves silvestres, porque es el principal contagio al ser humano. Eso no nada más pasaba hace muchos años. Actualmente eso sigue pasando. Hay clubes de caza y las aves migratorias pueden contener virus de influenza, algún subtipo de todos los que hay, y el ser humano se puede infectar. De hecho, leí un artículo que decía que los patos en Chile ya tenían el H1N1, es decir, se habían contagiado los patos y que cuando volaban y entraban los grupos de cazadores en diferentes zonas, incluyendo México, sí se podían contagiar de esos patos. Así es. De hecho, ahorita la problemática con respecto a influenza está muy orientada a un subtipo de origen aviar, que es el subtipo H5N1 de alta patogenicidad. En el 2009, en la pandemia, en donde hubo un caso índice en México, empezaron a hacer investigación sobre qué virus de influenza estaban circulando. A finales del 2009 encontraron que el subtipo H5N1 ya estaba circulando en Shanghái, Hong Kong, Vietnam, Singapur. Y el problema de este virus es que cuando está infectando a las aves, genera un 90 o 100% de mortalidad. Es un virus muy agresivo, de tal manera que la Organización Mundial de la Salud lo que pretende es evitar que este virus se difunda a nivel mundial para que no vaya a generar una posible pandemia, ¿no? Pero es de origen aviar específicamente. Yo creo que hay que retomarlo y yo creo que a todos aquí en México nos interesa mucho la influenza. ¿Y qué estás haciendo tú personalmente para que sepamos cómo vamos a hacer o qué vamos a tener en el caso de la influenza? Una cosa que es importante y quisiera yo recordarles es que las preguntas del público nos parecen muy importantes y por eso les pedimos que se comuniquen con nosotros. El correo de voz es al 5622-8718 y 5622-8742. El correo que utilizamos es mirador@cuaed.unam.mx y el mirador en internet es mirador.cuaed.unam.mx. Les quiero decir que hemos traído un par de regalos para las preguntas más interesantes. Tenemos un libro que se llama La radiación al servicio de la vida y tenemos un reloj que tiene el escudo del Instituto de Investigaciones Biomédicas, que es un árbol que nos representa en todo en la papelería y todo lo demás, pero que es una situación muy bonita. Y antes de que terminemos esta parte, yo quisiera, Gladys, que nos platicaras un poquito. Vamos a entrar a pausa en poquito, pero quisiera que nos platicaras un poco o sea, ya hablamos de que en realidad tenemos vacunas, tenemos métodos de diagnóstico temprano, pero tú mencionaste que son muy importantes los adyuvantes con las vacunas. ¿Podrías empezar a platicarnos un poquito de los adyuvantes? Claro. Bueno, mira, hay muy pocos adyuvantes que son aceptados para uso humano. El principal pues es el muy común que se llama Lumina y actualmente pues se ha aceptado otro que le llaman MF59 que precisamente acompaña a la vacuna de influenza que anualmente se aplica a toda la población humana, menos aquí en México, ¿no? Y pues son los únicos dos adyuvantes que se han aprobado para uso humano. ¿Por qué no se aceptan? ¿Porque son tóxicos o porque levantan al aumentar la permeabilidad? Pueden llegar a ser muy tóxicos, o sea, pueden generar un proceso inflamatorio
severo, y entonces pues eso tampoco es deseable en una vacuna ni en un adyuvante. Entonces pues obviamente no pasan todas las pruebas que se requiere cuando ya se quiere aplicar a la población humana. En el caso de la población veterinaria es distinto, ahí hay adyuvantes, hay un mayor rango de adyuvantes que se pueden utilizar. Y bueno, nosotros empezamos a ver la necesidad de mejorar las vacunas a través de mejorar los adyuvantes, y simplemente un día asomándonos a la literatura vimos que en la población, en un estudio que se hizo en Estados Unidos, la población de la tercera edad que se vacunaba no levantaba suficiente cantidad de anticuerpos, incluso ni con el adyuvante que tenía la vacuna. ¿Que se vacunaba contra la vacuna de influenza? Con influenza. Entonces, los viejitos pues son muy susceptibles a enfermarse y no quedan protegidos porque no levantan anticuerpos contra el virus de la influenza. Perdón, pero ¿qué son anticuerpos? El anticuerpo es una molécula que se desarrolla en el organismo, ya sea cuando el organismo tiene contacto con el agente infeccioso o con alguna molécula que es parte del agente infeccioso. Entonces, el sistema produce anticuerpos para defenderte, por eso se llaman anticuerpos, porque nos defienden contra los agentes infecciosos. Y entonces, en Estados Unidos se vio que los viejitos no estaban respondiendo. No estaban respondiendo a la vacuna de influenza. Entonces, uno de los aspectos que pasa muy, muy frecuentemente en la población de la tercera edad es que su sistema inmune se envejece. Así como envejecen, o sea que ya tenemos, hablando de mí misma, tengo anticuerpos viejitos. Tienes un sistema inmune que no produce buenos anticuerpos, ¿sí? Entonces, de ahí la necesidad de generar adyuvantes que ayuden a ese sistema inmune envejecido a que se levante una buena respuesta inmune. Entonces, por ahí empezamos a interesarnos en conectar adyuvantes o desarrollar adyuvantes para mejorar las vacunas dirigidas a esta población vulnerable. Creo que es otro tema fascinante. Yo creo que tenemos que hacer un programa de cada uno de ustedes, pero por ahorita tenemos que mandar a pausa. Les agradezco su atención y cuando regresemos seguiremos platicando acerca de los adyuvantes, acerca de qué está haciendo el doctor Iván con la influenza y acerca de qué está pasando con la prueba de diagnóstico de cisticercosis. En nuestro país, se detectan alrededor de 15,000 casos de cáncer cervicouterino, causado por el virus del papiloma humano. El Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM trabaja para desarrollar nuevos métodos diagnósticos que controlen oportunamente la infección por este virus y evitar así la formación de tumores. Además, realiza investigación para mejorar los tratamientos contra el cáncer cervicouterino y darles a las mujeres con este padecimiento una mejor expectativa y calidad de vida. Para el beneficio de todos, Biomédicas es investigación para la salud.
En la vejez, los problemas de salud aumentan, las demencias se hacen más comunes. En el Instituto de Investigaciones Biomédicas, se realizan estudios con modelos experimentales para entender los mecanismos de deterioro neuronal y buscar alternativas de prevención y tratamiento de enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Así, Biomédicas trabaja con el objetivo de brindar a los adultos mayores un envejecimiento sano. Para el beneficio de todos, Biomédicas es investigación para la salud. Qué bueno que están con nosotros. Les recuerdo que su preferencia nos importe y les recuerdo que queremos más interacción con ustedes, así es que por favor comuníquese con nosotros. El correo es de voces 56228718 y 56228742. El correo es mirador@cuaed.unam.mx y el mirador en internet es mirador.cuaed.unam.mx. Gracias por estar con nosotros. Y estábamos platicando acerca de los adyuvantes, que a mí me parecen fascinantes, es decir, los adyuvantes, y que solo haya 2 en los humanos que se usan. O sea que es muy importante el ver qué pasa con los adyuvantes. Como decíamos aquí en el intermedio, ¿qué nos tenemos que inyectar de adyuvantes? Yo creo que no, pero ¿qué nos platicas, Gladys? Bueno, precisamente nosotros buscando adyuvantes que pudieran cubrir todos estos requerimientos de uso humano de baja toxicidad, que puedan levantar la respuesta inmune de las vacunas, pues desde hace varios años en nuestro grupo de investigación, de hecho formamos parte del histórico grupo que trabaja cisticercosis y neurocisticercosis, desarrollo de vacunas. Encontramos una molécula en el cisticerco, en el parásito, que después de varios estudios le identificamos que podía tener propiedades adyuvantes. Es una molécula muy pequeña. A ver, pero es del cerdo. No, viene del parásito. Viene del parásito. Viene del parásito. Solamente quiero recordarles que el parásito, pues cuando uno ve a los agentes infecciosos, lejos de verlos como patógenos, son una colección de moléculas, Pati. Y hay moléculas que nos levantan cierto tipo de respuesta inmune que uno puede voltear a ver, y algún tipo de respuesta inmune puede ser favorable para modular la respuesta inflamatoria de otras infecciones, o incluso modular la respuesta inmune de otras patologías que no tengan que ver con la infección. Eso es muy interesante. ¿No? Que le llamamos inmunomoduladores. Pero bueno, regresando en ese universo de proteínas que tienen los agentes infecciosos, y en este caso el cisticerco, hay una molécula que venimos estudiando desde hace muchos años que le llamamos GK1. Es un pequeño péptido de 18 aminoácidos. Aminoácidos son las estructuras que conforman a las proteínas, ¿sí? Y entonces tiene 18 aminoácidos. Y realmente, pues en ese sentido le vemos pocas posibilidades de toxicidad, que apenas vamos a empezar a hacer los estudios para ver si realmente es tóxico, pero a priori vemos que no pudiera ser por ser sumamente tan chiquita, tóxico. Es probable que no sea además, pues cuántas cosas no nos comemos que cuando nos comemos como proteínas, pues ya en la digestión se transforman en pequeños péptidos, como ese pequeño péptido de 18 aminoácidos que lo estamos viendo en la pantalla ahorita. Es esa molécula tan chiquita de GK1 es de 18 aminoácidos, y en la digestión de muchas proteínas se producen péptidos pequeñitos, ¿no? Entonces por eso es que le vemos pocas posibilidades de que sea tóxico, pero estamos apenas por empezar a hacer ese tipo de pruebas. Nos llamó mucho la atención que esta molécula podía despertar
una respuesta inmune que sería favorable que acompañara a una vacuna, que levante la respuesta inmune, ¿no? Y por eso precisamente fue que nos acercamos a ver, bueno, si esta molécula podía favorecer la respuesta inmune de la vacuna de influenza, y lo hicimos en unos ratoncitos a los cuales los infectamos con una cepa del virus de influenza que no es patógena, pero lo que queríamos ver era si en estos ratones, que además los envejecimos, los tuvimos 2 años ahí en el bioterio. O sea, no los envejecieron, envejecieron, ahí los tuvieron y luego les pusieron la vacuna. La vacuna. Y entonces vimos que si acompañar a la vacuna con el GK1 levantaba la respuesta inmune, ya lo estás viendo. La gráfica en rojo son la respuesta de anticuerpos que tuvieron los ratones envejecidos y que tuvieron a GK1 como adyuvante, y la gráfica en azul son los ratones que también recibieron la vacuna de influenza pero sin adyuvante. Entonces, si ves, pues la respuesta es más alta y se mantiene a lo largo del tiempo. Que es maravilloso. Eso es maravilloso. Ahora, ¿solo en los viejitos o han visto también en los niños? O en... Bueno, nosotros no hemos metido todavía con población humana. En ratones, lo empezamos a hacer en ratones también jóvenes, y pasa lo mismo. O sea, también es mejor la respuesta inmune cuando se acompaña la vacuna con el adyuvante GK1. Y entonces, en esa inquietud y en esa búsqueda, pues nos acercamos con Iván, que estaba trabajando con los virus de influenza en porcinos, y entonces empezamos a hacer esta colaboración, pues para él desarrollando una vacuna y nosotros optimizando su vacuna con nuestro adyuvante. Que eso está fascinante. De hecho, fue muy interesante porque contra vacunas comerciales obtuvimos mejores resultados con uno de los aislados virales que encontramos y unido al adyuvante del Instituto de Biomédicas. Y los resultados son mucho, mucho mejores que cualquier otra vacuna comercial que hemos evaluado. Y esto lo hicimos directamente en cerdos. Lo cual, pues, habla mucho de la importancia de las interacciones. Es decir, las interacciones del adyuvante con la vacuna, pero las interacciones de los investigadores. Claro, es decir, por eso es tan importante que existan las colaboraciones, y una manera de fomentar las colaboraciones es el que trabajemos con varios investigadores en el mismo tema, programas de investigación, así es que creo que eso es muy importante. A reserva de que luego platiquemos otro poquito de la influenza, sí, yo quisiera que Agnes nos platicara un poco qué pasa con su prueba de diagnóstico. Ya se está usando por todos lados. ¿Cómo está su prueba y qué beneficios esperamos de ello? Bueno, el interés de esta prueba diagnóstica es que es muy específica de los casos severos de cisticercosis. Porque una cosa importante de saber es que la neurocisticercosis es muy heterogénea, como le mencionamos al principio, ¿no? Hay muchos casos muy benignos y otros casos muy graves. O sea, casos en los que puede estar infectado y no tiene sintomatología. Exacto, o está infectado, pero responde muy bien al tratamiento. Hay tratamientos que tenemos 2 tratamientos, albendazol y praziquantel, que son medicamentos que matan fácilmente el parásito y necesitas localización. Es decir, que hay casos que, pues, sí vienen, sí tienen algo de síntomas, generalmente epilepsia, pero le hacemos el diagnóstico, le damos tratamiento y realmente la evolución es muy favorable. Eso en ciertas localizaciones del parásito, que son cuando el parásito se localiza en el parénquima. ¿Qué es el parénquima? El parénquima es el tejido cerebral, pues, ¿eh? Es el cerebro, pues, ¿no? Al contrario, cuando el parásito está localizado en los ventrículos son espacios que tenemos en el cerebro donde se genera un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, que está generado a nivel del cerebro, se baja en la columna y está absorbido a nivel lumbar. Uh-huh. Tiene diferente función, en particular de limpieza del sistema nervioso, ¿no? Es un movimiento constante de líquido generado, se baja, está absorbido. Bueno, y ahí puede alojarse también el parásito. Y ahí puede ser muchísimo más severo el cuadro clínico, porque justamente en particular bloquea
el movimiento del líquido hace que el líquido se va a quedar en la cabeza, causando hidrocefalia, bueno, causando... Ahí es donde tu diagnóstico es muy importante. Lo interesante de esta prueba diagnóstica es que es muy específica de estos casos severos, localizado en el ventrículo o en el espacio subaracnoideo, que es otro espacio a la base del cráneo. ¿Por qué teníamos problema en estas localizaciones? Porque estas localizaciones son un medio líquido en el cerebro, ¿no? Y un parásito adulto, una larva, es un quiste. Es el mismo del que Gladys saca su factor. Exacto, es el mismo. Su adyuvante, hay muchos vínculos ahí entre las... Exacto, es lo que vemos ahora en la pantalla. Bueno, un quiste como eso, como vemos, cuando está en agua, los estudios radiológicos, tomografía, resonancia, no le distingue, no permite distinguir, porque como un globo en el mar, bueno, pues si hacemos lo que está adentro del globo es igual que como las aguamalas, que no las vemos cuando estamos en el mar. Exacto. Es decir, que teníamos realmente, en estos casos que pueden ser muy severos, pueden ser mortales si no son tratados a tiempo, la radiología no nos ayuda realmente de manera óptima, y el interés de esta prueba diagnóstica es que nos dice si el paciente tiene parásitos vivos en estas localizaciones potencialmente severas. ¿Okay? Que realmente fue una muy grande ayuda. ¿Qué es esta prueba? ¿Qué hacemos en esta prueba? Estamos detectando antígeno del parásito, es decir, que partículas del parásito que genera el parásito cuando está vivo. ¿Okay? O sea, son de las muchas cosas que tienen los parásitos y que hay que estudiar más. Exacto. Que las secretan y forman y van a parar al líquido cefalorraquídeo. Son cosas que está liberando el parásito. Oye, ¿y no se puede hacer una vacuna para el cisticerco? Sí, por supuesto. Y justamente Gladys y otros colaboradores de biomédicas trabajan y existe una vacuna eficiente en el cerdo. Porque se ha empleado en ciertas comunidades rurales y mostró que estaba muy eficiente. Pero es una vacuna para la cisticercosis en el cerdo. Exacto. Todavía no tenemos una vacuna en el humano. No, pero digamos que como vimos el ciclo de vida, ¿no? Si logramos a interrumpir el ciclo de vida a nivel del cerdo, pues no nos vamos a infectar más nosotros. Es decir, que a priori es suficiente tener una vacuna eficiente en el cerdo para poder acabar con esta enfermedad. Yo estaba leyendo que la Organización Mundial de la Salud plantea este año o el que viene de veras erradicar la cisticercosis en el mundo, y para erradicarla realmente va a tener que hacer muchas cosas de estas: diagnóstico temprano, el tener vacunas eficientes, y hábitos también de higiene más importantes. Sí, es muy importante para la educación de la gente. Es una enfermedad que efectivamente puede ser erradicada. Es una enfermedad que al principio del siglo XX todavía existía en Europa. Yo soy de origen francesa y me acuerdo que mi abuela, que vivía en el campo en Francia, me había dicho que había tenido una tenia. Y efectivamente hay series de casos de Francia, por ejemplo, de principio del siglo XX, de muchos casos, ¿no? Y esta enfermedad desapareció completamente solamente por la mejora de las condiciones sanitarias, ¿no? Porque al principio del siglo XX pues sí existían cerdos que andaban sueltos, no había letrinas en todas las zonas y todo. Y solamente mejorando eso, pues ya se desaparece la enfermedad, ¿no? Y es la verdad que podemos esperar que estamos en un proceso como eso en los países, en particular de Latinoamérica. Desgraciadamente sabemos que hay zonas del país muy olvidadas, ¿no? Donde pues a ver cuándo tendremos que hacer más cosas para de veras erradicar la cisticercosis. Exacto. Y eso tiene que ver mucho con conocer más a los cerdos, y ahí es donde también entra pues las colaboraciones que tenemos con veterinaria. Iván, estábamos platicando hace rato y yo creo que al público le interesa muchísimo oír cómo apareció, y esto no tiene que ver directo con lo que haces, pero seguramente lo sabes. ¿De dónde aparece H1N1 de repente?
es nuevo. ¿De dónde surge este virus de influenza? Bueno, de hecho, hay a través de la historia datos muy interesantes. Nada más voy a puntualizar para que tengamos el contexto de qué es lo que está pasando. En 1890 hubo una pandemia por un subtipo viral. En 1900, es decir, 10 años después, hubo una segunda pandemia. Pero la pandemia ¿Las pandemias qué son? Son infecciones a los seres humanos por parte de los virus de influenza en este caso, pero que se dispersan rápidamente a toda la población mundial. Pero pandemia es para cualquier infección que hubiera en todo el mundo, o que se dispersara, o sea, sin meter mucho ruido. Si ahorita el ébola se dispersara por todo el mundo, sería una pandemia. Y eso es lo que nos tiene muy preocupados, pero creo que tendremos que hablar otro día de la ébola. Sigamos con la historia.